Me presento para los que no he tenido la suerte ahí de verlos en consulta. Soy Bernardo Díaz, soy endocrinólogo, parte del equipo de endocrinología de Clivi. En esta tarde quise traer a la mesa un tema que cada vez gana más relevancia, ¿no? Desde interés por parte de los pacientes como interés en la comunidad médica, comunidad científica, por buscar algo más en el tratamiento de diabetes, ¿no? Todo, como ha ido cambiando el enfoque de tratamiento en diabetes, ha sido muy interesante, ¿no? Al inicio pasaba algo que le llamábamos un enfoque glucocéntrico, que quiere decir, nos importaba mucho el nivel de glucosa. Luego vimos con estudios que no era suficiente para mejorar la vida de las personas solo enfocarnos en la glucosa, y ahí entraron en tela de juego o en debate algunos otros factores, como también preocuparnos por la presión arterial, también por supuesto preocuparnos por otros índices como colesterol, triglicéridos, buscar de manera intencionada algo de hígado graso, y actualmente hay un interés mucho más importante también para tener objetivos en la pérdida y mejoría de peso. Y de ahí viene este término que es remisión en diabetes. Entonces, va a ser la agenda que vamos a ir explorando a lo largo de la tarde? Primero, tipos de diabetes. ¿Por qué es importante hablar de tipos de diabetes? Porque no todas las personas que tienen todos los tipos de diabetes pueden alcanzar esto que es remisión. ¿Cuál es la definición de diabetes tipo 2? La importancia de la insulina en diabetes. ¿Cuál es la diferencia entre remisión y curación? Como pudieron ver en la invitación, decía, existe la curación, ¿qué es la remisión? ¿Cómo puedo lograrlo? Vamos a platicar cuáles son las diferencias, y es meramente en terminología, ¿no? ¿Qué quiere decir que alguien tenga remisión contra qué quiere decir contra alguien tenga curación? ¿Por qué decimos que una persona con diabetes puede alcanzar la remisión y por qué no decimos que puede alcanzar también la curación? ¿Y cómo podemos llegar a ese punto, ¿no? Primero que nada, en tipos de diabetes nos vamos a enfocar a la que es más frecuente, ¿no? La diabetes tipo 2, que de todas las personas en el mundo que existen con diabetes, 90%, es decir, 9 de cada 10 personas, tienen diabetes tipo 2, ¿no? En las personas de menos de 18 años, la causa más frecuente empieza a ser la diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 en la población total es solo el 10%. La diabetes tipo 1 es una enfermedad donde hay desaparición de la producción de insulina, que ahorita platicaremos cuál es la relevancia de la insulina en diabetes, pero la diabetes tipo 1, no se puede revertir, no se puede remitir, no se puede hacer nada para que la persona no pueda dejar de tomar sus insulinas, ¿no? O de aplicar sus insulinas. ¿Por qué? Porque hay desaparición total. Inicialmente es una destrucción gradual, que poco a poco la persona se va quedando sin producción de insulina, y que al cabo de algunos años es necesario tener una aplicación de insulina que cubra 24 horas, las de acción lenta, y una insulina que cubra los tiempos de comida. Pero por pura mera estadística, la mayoría de personas de aquí, si no es por decir todas, tienen diabetes tipo 2, y es el tipo de diabetes en el cual podemos lograr esto que es remisión, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características y la definición, y por qué esto es importante? Porque de aquí viene, de la definición, de decir cómo sucede la diabetes, viene también la posibilidad de remisión. Por ejemplo, es una condición multifactorial, ¿no? Esto siempre lo comento. Son muchos factores que determinan el riesgo de que una persona pueda llegar a desarrollar diabetes, desde los factores genéticos, desde la propiedad y, por supuesto, factores ambientales. ¿Qué se llaman factores ambientales? Cualquier cosa que suceda después de que nacemos, ¿no? Cambios en el peso, exponernos a diferentes tipos de alimentación, tabaquismo, tóxicos ambientales, ¿no? No solo del ambiente, sino también de lo que yo consumo. Es una cuestión prevenible. ¿Por qué? Por todos esos factores ambientales, ¿no? Todos los factores que yo voy adquiriendo a lo largo de la vida, que puedo evitar exponerme a ellos, puede hacer que yo pueda no tener diabetes. Es una condición controlable, y aquí es algo que es el enfoque de la plática. No se cura, y ahorita vamos a ver por qué no se cura, pero sí se puede lograr remisión, ¿no? Se puede estar controlado sin el uso de medicamentos. Ahorita profundizaremos, digamos, en cómo llegar hacia ese punto, ¿sí? Y
cuál sería en términos de control la definición de remisión. Entonces, ¿qué podemos decir que es la diabetes? Podemos decir de manera simple que es un mal uso de los nutrientes, ¿no? Un mal uso de las proteínas, un mal uso de los carbohidratos, donde entra la glucosa o azúcar, como coloquialmente se le conoce, y de las grasas. Y este problema en el uso de nutrientes está relacionado a la insulina, a un problema inicialmente de resistencia, que cada vez es más conocido también entre los pacientes, la resistencia a la insulina, y de manera secundaria o subsecuente se agrega una alteración en la producción de insulina. ¿Okay? Entonces, los factores de riesgo son características que una persona puede o no puede tener que le van condicionando este riesgo de presentar diabetes en un futuro. Primero empezamos. Los no modificables, es decir, que yo al nacer o durante mi vida puedo irlos presentando y no hay forma que yo pueda deshacerme de ellos. La primera, pues, es los antecedentes familiares, ¿no? Yo no, al nacer ya nacimos con los antecedentes familiares, con los abuelos, padres o tíos por ahí con algunas enfermedades metabólicas como diabetes. A partir de los 45 años, hay un riesgo un poquito más alto de tener diabetes. Tampoco podemos cambiarnos de edad. Una persona que ha tenido un embarazo con diabetes gestacional, pues también ese antecedente ya no se lo puede borrar. Si tuvo un embarazo y subió la glucosa asociada a los cambios metabólicos y hormonales del embarazo, ese antecedente ya no se va a poder eliminar. Y una enfermedad conocida como síndrome ovario poliquístico, que es tratable, pero que actualmente representa muy importante en la población de menos de 35 años. Cada vez hay un aumento en el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico, que es prácticamente una diferente forma en que el ovario funciona en la ovulación, y hasta el 20% de todas las mujeres lo tienen, ¿no? Ahora sí, factores modificables, y ahí nos vamos a enfocar cuando hablemos de querer lograr un mejor control, de querer dejar medicamentos, de querer dejar de usar inyecciones de insulina o usar menos dosis, en los factores que se pueden modificar: sobrepeso y obesidad, ¿no? Ya decíamos al inicio de la plática que el término remisión viene del interés que hay porque una persona que tenga diabetes, que tiene sobrepeso, obesidad, mejore ese peso y los grandes resultados aunados a esa pérdida que se han visto en términos de control metabólico y en términos de la necesidad de menor cantidad de medicamentos. Tabaquismo, por supuesto que se puede modificar, puede suspender el tabaquismo. El sedentarismo, ¿qué es el sedentarismo? Es poca actividad física o nula actividad física. Por supuesto que yo puedo, por supuesto, a medida de lo posible. Conocemos muchas personas que están aquí con Clivi que suelen tener jornadas de trabajo bastante largas. Seguramente más de uno en la plática se identificará con este tema. Jornadas de trabajo largas que limitan mucho el tipo de actividad física, la cantidad que se pueda llegar a hacer, pero es importante, ¿sí?, encontrar el tiempo, darnos el tiempo, encontrar el espacio donde podamos ser físicamente un poquito más activos, ¿sí? Y por supuesto el consumo de alimentos, ¿no? Entonces ahí de inicio vamos con cambios en la alimentación y cambios en la cantidad de actividad física que pueda llegar a hacer. Por eso dentro del equipo, muy importantemente, lo toma el equipo de nutrición, ¿sí?, para llevar a avanzar en estos aspectos. ¿Okay? Ahora, puse esta diapositiva porque quiero compartir y si se pueden llevar a casa este conocimiento de la insulina y cuál es la relevancia en diabetes, sería un conocimiento bastante útil para un futuro, ¿no? La insulina es una hormona que todos tenemos, ¿sí? Nadie puede vivir sin insulina. Todos producimos insulina. Esa imagen medio fea que se ve ahí en la pantalla es el páncreas. Está localizado en el abdomen, prácticamente en el centro del abdomen. Si lo vemos desde afuera de la piel, podríamos decir que está ligeramente arriba del ombligo. En el mero centro del abdomen se localiza el páncreas. Tiene diferentes funciones, pero la que más se le reconoce por el riesgo de tener problemas si no la tenemos, pues es la producción de insulina. El páncreas produce insulina. El páncreas tiene lo que podríamos decir es un sensor de glucosa, que está midiendo continuamente cuánta glucosa tenemos en la sangre para aumentar o disminuir la cantidad de insulina que libera, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa? Puse esta diapositiva que me gusta mucho porque aquí podemos ver cuáles son los cambios que van sucediendo a lo largo de la vida de una persona
que va desarrollando problemas del metabolismo de glucosa, ¿no? La estructura tubular, que no sé si se ve mi indicador del mouse, pero esa que estoy señalando, la que parece un tubito medio torcido, de color rojo, simula ser toda la sangre que está en nuestras venas y arterias, ¿no? Toda la circulación, desde el cerebro hasta la punta de los dedos. Tenemos circulación de sangre. En ella se transportan muchas sustancias, el oxígeno, la hemoglobina, las proteínas, las grasas, las hormonas, la glucosa. Digamos que es nuestro camino por donde se envían a los mensajeros. Es como nuestro cuerpo se mantiene regulado de un lado para otro. Es como también hace que los medicamentos hagan su efecto. Cuando tomamos algo vía oral, se absorbe, pasa a la circulación para llegar a la parte del cuerpo que necesita ser entregado para que haga su acción. Hablando de la glucosa, ¿sí? Mismo caso, en la sangre la glucosa solo es transportada. Ahí dentro de la sangre no tiene como tal una acción en lo que yo le saque favor o le saque yo provecho. ¿Dónde sí le saco provecho? Cuando entra a los órganos y tejidos, cuando entra al hígado, cuando entra al músculo y al cerebro, que son dos de los órganos mucho más importantes y que por supuesto tienen como fuente principal de energía la glucosa. Pero para que la glucosa entre al músculo y al cerebro necesita de insulina y esa es la parte fundamental de esta hormona, ¿sí? La hormona insulina lo que hace es permitir el paso de glucosa desde la sangre hasta los órganos y tejidos, ¿no? Por eso, las personas que tienen diabetes tipo 1, en donde no hay nada de producción de insulina, si se saltan un día la inyección o aplicación de insulina, terminan prácticamente hospitalizados, ¿no? Porque es una hormona esencial para mantenerse con vida, ¿no? Prácticamente es la que le va a entregar la energía a todos nuestros órganos, ¿no? ¿Qué sucede, regresando a la diabetes tipo 2? ¿Qué sucede cuando yo voy entrando en edad, 30, 40, 45 años, empiezo a ganar algo de peso, tengo sobrepeso, obesidad? Se genera lo que es la resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir? Que la insulina, ¿sí?, ya no es tan capaz para mediar ese transporte, ya no es tan capaz para llevar la misma cantidad de glucosa que antes lo hacía a los órganos y tejidos, ¿no? Ya le cuesta un poco más. Aquí nuestro páncreas, que ahorita platicamos que es un órgano localizado en el abdomen, poquito arriba del ombligo, eh, nota esto, nota que la glucosa se está quedando en la sangre y ¿qué hace? Aumenta la producción de insulina. Y ahí está el problema, que el páncreas puede contrarrestar esa resistencia, pero lo hace de una manera de sacrificio, ¿no? Empieza a intentar repensar esta resistencia, decir, yo necesito seguir transportando la glucosa y voy a trabajar 5, 6, 10 veces más, y ahí es donde empieza el problema. ¿Por qué? Porque inicialmente la glucosa, ¿sí?, se controla. El problema es que el páncreas empieza a perder función. Y el páncreas, cuando pierde función, mueren las unidades de trabajo que se llaman células que producen insulina y se va quedando con menores partes funcionales. Cuando aquí yo no hago nada, ¿no?, que es lo que se conoce como prediabetes, término aceptado por las diferentes asociaciones que estudian diabetes, cuando aquí yo no hago nada, ¿qué puede llegar a pasar? El páncreas, al cabo de algunos años, estamos hablando de 6, 8 años, sucede esto. El páncreas ya perdió tanta función en la producción de insulina, ¿sí? Se dice que cuando alguien debuta con diabetes ya perdió el 80% de esa función, se murió una parte del páncreas y el 20% restante en ese momento ya no es suficiente porque sigue habiendo resistencia a la insulina, ¿no? Ya no es suficiente para seguir mediando el transporte y la glucosa empieza a elevarse. Este es el inicio de diabetes. Son muchos factores que intervienen en la llamada resistencia a la insulina. En la diabetes tipo 2, lo que sucede primero y la raíz que genera todo el problema es resistencia a insulina asociada a edad, asociada a sobrepeso, a obesidad, a un estilo de vida sedentario, que ya dijimos que es nula o poca actividad física, y un estilo de alimentación donde consumimos un alto contenido de calorías, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto que tiene la insulina en la diabetes? Primero, hay resistencia y luego se suma una disminución para que nuestro cuerpo produzca insulina. Esto es igual a la enfermedad que conocemos como diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok?
un poquito de platicarles cómo está ahorita la prevalencia o la frecuencia de diabetes en nuestro país. Fíjese, en 2022 se hicieron estudios a una gran cantidad de personas para identificar cuántas personas ya sabían que tenían diabetes y cuántas personas no saben y sí tienen diabetes. ¿Cómo lo hicieron? Pues con estudios de laboratorio. Ahí se encontró que en total en México hay cerca de 18%, ya lo que se consideraba hace un par de años que era un 12%, actualmente ya ascendió a 18%. ¿Por qué? Por una gran cantidad de personas que ya tienen diabetes y que no están siendo diagnosticados. ¿Por qué? Porque en los primeros años no hubo síntomas, no hubo molestias y seguramente más de uno en esta plática me dirá, yo nunca he tenido molestias por la glucosa o al inicio yo ni me imaginaba que iba a tener diabetes y me hicieron estudios por alguna otra situación y resulta que necesitaba medicamento para bajar la glucosa, ¿no? Entonces, en total, ahorita en nuestro país hay cerca de 16 millones de personas que viven con diabetes, ¿no? Ese es el impacto tan alto de la condición. Estamos cerca de 1 de cada 5 personas que tenga diabetes tipo 2, ¿no? Ahora sí, vamos a entrar a la discusión entre curación y remisión. Curar, por definición, significa recuperar o reparar, ¿no? Es decir, yo tengo una infección de vías respiratorias, medio fiebre, tuve tos, ¿no? Tuve ahí descarga nasal, congestión nasal, se complicó ahí con una infección viral y de repente tomo medicamentos, me recupero, van desapareciendo los síntomas y a la semana, a las 2 semanas ya no tengo ningún síntoma. Eso es curación porque yo ya recuperé mi función respiratoria normal. Ya no tengo congestión nasal, a veces los síntomas como la tos pueden durar un poquito más, pero ya no tengo fiebre, ya no tengo ningún síntoma que tenía antes, ¿no? Y ya no va a regresar a menos que me exponga a otro tipo de virus. Por el mismo virus ya no va a volver a suceder, ¿sí? Remisión, ¿qué significa desaparición? ¿Sí? En diabetes, ¿cómo podríamos decir que encajaría curación si yo tuviera la capacidad de que mi páncreas funcionara al 100% otra vez? Eso sería igual a cura. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que está sucediendo ahorita, yo puedo llegar a recuperar mi páncreas al 100% y no importa qué haga, me va a durar unos años más, ¿no? No va a volver a suceder la elevación de la glucosa. Y eso no sucede. ¿Por qué? Porque el páncreas ya perdió cierta función. Entonces, el término más adecuado es remisión, que en diabetes eso sería desaparecer la necesidad de medicamentos. Digamos, yo fui diagnostiqué con diabetes a los 35, 40 años, usé medicamento, pero tenía problemas fuertes de sobrepeso, obesidad, logré hacer el cambio, se lograron retirar la necesidad de medicamentos y ahorita una persona puede estar completamente controlada sin usar medicamentos. Entonces, remisión es la desaparición o quitar la necesidad de usar o tomar medicamentos. Pero para lograr eso, por supuesto que tengo que hacer cambios y mantener esos cambios. ¿Quiénes son las personas que pueden ser candidatos a remisión? Que de ahí hay muchos asegúnes o muchos asteriscos, pero los que tienen más posibilidades son diabetes tipo 2, yo diría el único tipo de diabetes que puede entrar en remisión. Diabetes tipo 1 ya lo platicábamos que no, diabetes tipo genética, que es mucho más rara, diría que no. ¿Por qué? Porque son cambios que ya no se pueden revertir. En diabetes tipo 2 platicamos ahorita que son muchos factores ambientales, sobrepeso, obesidad, sedentarismo, no hacer actividad física, comer alimentos altos en calorías, ¿no? Los que tengan un mejor control, por supuesto. Si yo estoy cerca de estar ya prácticamente perfectamente controlado con un medicamento, pues es más fácil dejarlo que si tengo 5 medicamentos y todavía apenas voy a empezar a llegar al control. Esto no quiere decir que la persona que tenga 3, 4, 5 medicamentos no pueda entrar a remisión. Sí puede, pero primero lo tenemos que llevar acá, a mejorar el control con el menor número de medicamentos posibles. Ahorita vamos a ver ahí cuáles son los cambios o las herramientas que usamos para esto. Y que tenga una duración corta de diabetes. ¿Por qué una duración corta de diabetes? Porque una persona cuando es diagnosticada con diabetes, para empezar ya hay un retraso de algunos años de que empezó a elevarse la glucosa y no se documentó esa elevación. Hay personas que tienen, digamos, ya un poquito más la cultura de estarse haciendo estudios anuales y puede saber o ir vigilando bien la evolución de esa glucosa.
Pues la verdad es que esto es reciente, ¿no? Esto es en los últimos años. En los previos 5 a 10 años no había tanta cultura del autocuidado y nos hacíamos estudios hasta que nos sentíamos mal, ¿no? Bien, voy a pasar a la siguiente. Ahora, ¿cómo lograr esta remisión? Primero, ¿cómo yo como médico puedo decir que una persona está en remisión? Que la hemoglobina glucosilada, haciendo aquí un paréntesis grande, la hemoglobina glucosilada es un examen de laboratorio que nos dice cómo le ha ido a usted en los últimos 3 meses de tratamiento de su diabetes, ¿no? Es decir, si el medicamento o el tratamiento o cualquier cambio que usted está haciendo con el objetivo de bajar su glucosa está dando resultados o no, ¿sí? Es el estudio que actualmente sigue siendo la mejor herramienta para medir control en una persona con diabetes. Entonces, por eso usamos ese estudio que es la hemoglobina glucosilada. Una hemoglobina glucosilada por debajo de 6.5, sin que yo haya usado medicamentos de diabetes en los últimos 3 meses, eso es remisión. Ahí sí es muy claro en diabetes, ¿no? Porque puedo yo seguir necesitando medicamentos quizá para la hipertensión o para otra enfermedad que no tiene nada que ver como el hipotiroidismo o para el colesterol. Estoy refiriendo solo a los medicamentos que van dirigidos al control de la glucosa, ¿no? Entonces, dándonos un poquito como que de enfoque, cómo pasamos o traslapamos el resultado de glucosilada a los promedios de glucosa, pueden ir pues desde 5 hasta 12, ¿no? Las personas que entran con 10, 11 de glucosilada, pues andan entre los 240 y 270 de glucosa en ayuno, y andar cerca de los 6 es niveles de glucosa de 126 en promedio, ¿no? Por eso siempre hablamos que el objetivo de glucosa en ayuno es 80 a 130. Una de los pasos más importantes a la hora de buscar la remisión es corregir los factores de riesgo que puedo corregir, ¿no? Si ven, esta es la misma diapositiva que presenté al inicio cuando hablé de factores de riesgo, ¿sí? O características que pueden condicionar a una persona a tener diabetes en un futuro. Los modificables son los más importantes. ¿Por qué? Porque son en los que yo puedo tener una repercusión. Yo puedo cambiar mi peso, yo puedo evitar fumar, yo puedo aumentar mi actividad física, yo puedo evitar consumir alimentos altos en calorías, pero no puedo cambiar mi edad, no puedo cambiar qué enfermedades tienen mis familiares, o no puedo cambiar si, por ejemplo, una persona ya tuvo en su pasado diabetes gestacional, ¿no? Entonces, la corrección de factores de riesgo es el paso más importante, ¿no? En eso entra lo del control de peso. Todo esto de la remisión se empezó a hablar cuando empezó a perfeccionar la técnica de cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica es la cirugía con la intención de perder peso. Empezaron a ver que algunas personas que las operaban con un seguimiento adecuado lograban retirar todo medicamento contra diabetes. Ahí sí están muy delimitados las características de una persona para que al ser operado pueda alcanzar un resultado adecuado en su metabolismo de la glucosa, ¿no? Primero, personas con diabetes tipo 2, edades jóvenes, con un mejor control, lo que decíamos hace rato, un mejor número de medicamentos, un menor número de medicamentos, y que les haya ido perfectamente bien con la cirugía y tenga grados altos índices de pérdida de peso. Entonces, ¿cuáles son las herramientas para que yo pueda perder peso? La alimentación balanceada, los cambios en el estilo de vida y, por supuesto, hay medicamentos aprobados, ¿no? Ahorita ya es un poquito menos frecuente, pero antes era muy fácil acceder a medicamentos que ni siquiera estaban aprobados para perder peso. Por ahí suenan nombres como Redotex, que recientemente se retiró del mercado, ¿no? Pero la realidad es que sí hay medicamentos aprobados por seguridad, ¿sí? Primero que nada, seguridad. Antes de decir me va a hacer perder peso o no, es seguro para tu salud, sí o no, ¿no? Y ya, por supuesto, aprobados también por eficacia. La pérdida de peso que yo necesito tener para que esa pérdida me empiece a dar grandes ventajas en el control de la glucosa y por ende una capacidad o una oportunidad de lograr remisión es del 10 hasta el 15%.
Aunque desde el 7 a 8% empieza a haber beneficio. ¿Por qué usamos porcentaje y no cantidad de kilos? Porque es diferente. Por ejemplo, para una persona de 100 kilos, perder 5 kilos va a ser de menor impacto que para una persona de 70 kilos. Ahí la relación es diferente. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si yo o una persona pesa 80 kilos y mide, digamos, 1,60 y necesito que pierda el 10%, son 8 kilos, ¿no? Entonces, el hablar de porcentaje nos permite individualizar los casos, no hablar de que tienes que bajar 10 kilos, no aplica para todos. Para algunas personas ese 10% va a ser 5 kilos, para otras personas 10 kilos y para otras personas hasta 15 kilos. Entonces, hablamos de porcentaje porque eso nos favorece y nos facilita lo que siempre buscamos, individualizar la atención e individualizar el tratamiento. Control de glucosa, por supuesto, ¿no? ¿Cómo puedo buscar dejar los medicamentos si no estoy controlado de la glucosa? Herramientas, otra vez la alimentación, ¿sí? La actividad física y, por supuesto, los medicamentos, que son necesarios al inicio, ¿no? Y aquí, por ejemplo, algo que sucede comúnmente es consulta de primera vez de endocrinología con un descontrol importante y el paciente me comenta, oye, pero ¿por qué me vas a agregar más medicamentos si yo lo que quiero es dejarlos, ¿no? Y seguro más de uno se identificará con ese escenario. No hay que perder de vista que primero es lo primero, y lo primero es controlar la glucosa, ¿no? Controlar la glucosa es el primer paso. No puedo ir a buscar de un día para otro con 300 de glucosa en la mañana y ya al mes querer no tener medicamentos y aparte tener 100 miligramos de glucosa en la mañana, ¿no? Por supuesto que es un proceso largo. Y aquí entra y está justificado. No es nada más de que no, primero quiero bajarte la glucosa y luego vemos el tema de los medicamentos. No, está justificado por un término llamado glucotoxicidad. ¿Qué es glucotoxicidad? ¿Qué es eso cuando una persona está alta en glucosa? ¿Cómo impacta? Por ejemplo, si yo ahorita tengo 300 de glucosa, esa glucosa va a estar, por supuesto, causando estragos. Si no causaría daño, si no causaría estragos, pues ni siquiera nos interesara la glucosa, no la intentaríamos bajar, pero el problema es que sí causa daños, causa estragos y por supuesto que de ahí viene la raíz por la cual queramos bajarla o controlarla. Esa glucotoxicidad en el órgano que platicamos hace ratito que producía la glucosa, la insulina, el páncreas, causa alteraciones en la producción de insulina. No mata, de manera inicial, no mata la producción de insulina, hace que sea de mala calidad esa producción, ¿sí? Y eso le llamamos glucotoxicidad. Entonces, lo primero que tengo que hacer es recuperar mi propia función del páncreas en la producción de insulina, no la que dije que ya se murió, ese 20% que todavía resta y que puede ser muy suficiente para mantener niveles de glucosa estables si yo corrijo los factores de riesgo que inicialmente me llevaron a la resistencia a la insulina. Entonces, el origen o el objetivo de que primero queramos controlar la glucosa es recuperar o optimizar esa producción de insulina por parte del páncreas para que ahora sí, ya dentro de mí voy a tener una hormona que me va a ayudar a controlar la insulina y le voy a quitar responsabilidad o le voy a quitar el peso de estarme controlando con puros medicamentos. Digamos que voy a pasar de controlarme con medicamentos orales a controlarme con mi propia producción de insulina. Y para llegar a eso, tengo que mejorar primero el nivel de glucosa, ¿no? Entonces, los medicamentos son necesarios al inicio. Que yo ahorita prescribo un medicamento no quiere decir que estamos empeorando o que ya no vamos a poder lograr la reducción o que yo quise entrar porque quería dejar de usar medicamentos, pero me están aumentando. Depende del escenario de cada persona. Por supuesto, si alguien no está controlado, prioritario buscar el control. ¿Por qué? Porque de ese control viene disminuir el riesgo de complicaciones, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, el objetivo del medicamento en el contexto de remisión es recuperar la producción del páncreas de insulina, ¿sí? A mí lo que me interesa es que mi páncreas vuelva a funcionar a como funcionaba previamente. Ya no al 100% probablemente, pero el 20% es muy suficiente para que yo, al tener
un cambio de estilo de vida en alimentación, actividad física, pueda tener un adecuado control, ¿no? Entonces, eh, ya comentarios prácticamente finales para irnos al espacio de dudas y preguntas. Los cambios en el estilo de vida deben ser considerados a largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? No es buena idea o no es lo adecuado pensar en dietas de 2 o 3 meses, ¿no? ¿Qué es lo habitual que decimos? No, ahorita estoy llevando dieta y no consumo postres o lo que sea, ¿no? Porque si yo logro perder peso con dieta, o también no entran ahí el ejemplo de las dietas de moda, dieta cetogénica y dieta en ayuno, son eficaces para perder peso, por supuesto, pero ¿qué sucede con ellas? No son sostenibles a largo plazo. Por un lado, nadie puede mantenerse con esa dieta y segundo, no hay ningún estudio que haya demostrado que sea saludable mantenerse en este tipo de dieta, ¿no? Entonces, si yo no hago cambios en mi alimentación que sean con vistas a largo plazo, prácticamente reestructurar la forma en que selecciono mis alimentos, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque el cuerpo cuando pierde peso empieza a hacer cambios hormonales. El cuerpo identifica la pérdida de peso como algo negativo. El cuerpo dice, estoy perdiendo peso, no debería estar perdiendo esta velocidad, voy a hacer cambios hormonales. ¿Para qué? Para que reduzca la cantidad de peso que estoy perdiendo. ¿Cómo lo hace? Disminuyendo la pérdida de peso por medio del metabolismo basal, disminuye la quema de calorías por metabolismo basal y por otro lado, mayor capacidad de almacenaje, ¿no? Que el cuerpo puede tener mayor capacidad de almacenar alimento que no estamos usando, ¿no? Ahora, si yo hago una dieta de 2 a 3 meses, bajé 10 kilos, una dieta maravillosa, pero luego al cuarto, quinto mes, ¿qué sucede? Pues yo no hice cambios estructurados en mi alimentación, voy a regresar a lo que tenía como alimentación normal o habitual previo a la dieta que decidí seguir. Al regresar es donde ocurre el rebote, ¿no? Por eso mismo que el rebote a veces sea peor o un peso mucho más alto que el que tenía antes, porque yo al perder peso cambié mi cuerpo hormonalmente y ahora estoy comiendo como antes, pero gano más peso porque yo lo forcé a cambiar, lo forcé a intentar recuperar peso. Por eso el cambio de vida debe ser en alimentación y en actividad física pensado a largo plazo. Prácticamente es ir en un proceso de cambio, no espero que de una semana para otra ya sea completamente diferente y me salga a correr todos los días y coma completamente diferente, porque por supuesto que también la cultura de comida es algo que nos inculcan desde pequeños, ¿no? Entonces, un proceso de cambio y ese cambio debe ser duradero a largo plazo para que yo tenga mayor capacidad de mantener un peso mucho más favorable, mucho más saludable y que eso me permita estar mucho más cerca de esto que conocemos como remisión.